Hay personas en la Biblia que aparecen una sola vez, y aún así, el texto las menciona como si estuviera diciendo no los olvides. Simón de Cirene. Este personaje no fue apóstol, no escribió cartas, no predicó, ni siquiera pidió estar cerca de Jesús. Y ese día solo iba caminando. Y en segundos terminó cargando la cruz más famosa de la historia. Pero lo más raro no es que cargó la cruz. Lo más raro es que Marcos, que normalmente va rápido y sin detalles, se detiene para decirte algo que no tenía por qué decir. Él dice Simón, el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué te dirían el nombre de los hijos de un desconocido en medio de una ejecución romana? Quizás porque ese desconocido no era tan desconocido. Quédate conmigo unos minutos, porque cuando entiendes quién era Simón, entiendes una idea asombrosa, que a veces Dios no siempre invita, a veces Dios interrumpe mi caminar para mostrar su propósito. Pero antes de hablar del camino del Gólgota, hay que hablar del nombre Cirene. Cirene no estaba cerca de Jerusalén, Cirene estaba en el norte de África, en lo que hoy sería Libia. Fue una ciudad fundada por griegos siglos antes y llegó a ser capital de una región llamada Cirenaica. Pero aquí viene lo importante. Cirene tenía una comunidad judía grande, tan grande que los judíos cireneos aparecen en Jerusalén en tiempos del Nuevo Testamento, en peregrinaciones y hasta en sinagogas asociadas a grupos de la diáspora. Entonces Simón no era un extranjero pagano, era un judío, solo que un judío que pertenecía a la diáspora. Un hombre que vive lejos del centro pero que viaja a Jerusalén por las fiestas. Eso encaja con lo que las fuentes remarcan. Simón estaba allí como un peregrino, probablemente por la Pascua. Y mira esto, tú planeas un día ir como un peregrino para adorar y terminas dentro de una ejecución romana. Esa es la clase de choque que el texto te obliga a mirar de frente. Ahora vamos al detalle clave aquí. Los evangelios no dicen que Simón tuvo compasión, dice lo obligaron. Eso no es un lenguaje espiritual, es lenguaje real de poder. Roma tenía una práctica legal para esto, el derecho de requisición. Había una palabra que usaban para forzar a alguien a cargar algo. En griego aparece como un verbo que expresa esa obligación imperial. O sea, Simón no se ofreció, no levantó la mano, no negoció, simplemente lo tomaron. Y me gusta decirlo así, porque suena duro como mismo suena en el texto. Simón no tuvo un momento inspirador, tuvo un momento imperial. Un soldado lo vio y decidió que su cuerpo era útil para lo que él quería. Ahora imagina la escena sin filtros. A Jesús lo habían estado desgastando desde la noche anterior, sin dormir, juzgado, golpeado, humillado y luego la flagelación. No como una disciplina simbólica, más bien como un método de tortura terrible. Las fuentes señalan que Jesús cargó la cruz por un tramo, pero ya no pudo seguir, por el agotamiento, la pérdida de sangre y los daños, por supuesto, de la flagelación. Y aquí entra un detalle que casi nadie explica bien. Esto no era necesariamente toda la cruz completa lo que él cargaba, sino el travesaño horizontal era el madero que se cargaba, como se llamaba en latín, el patibulum. Eso pesaba, era un símbolo y era una humillación pública. Roma no necesitaba mártires heroicos que murieran a mitad de camino. Roma necesitaba que el condenado llegara vivo al lugar de ejecución para que todos lo vieran. Porque la crucifixión era un mensaje, un anuncio, una advertencia. Entonces Jesús se desploma. Los soldados no dicen pobrecito, dicen resuélvanlo. Miran alrededor buscando un cuerpo fuerte y el cuerpo que encontraron fue el de Simón allí. Un desconocido, un africano, un judío de la diáspora, un hombre que venía por la Pascua y terminó sosteniendo el peso del sistema romano sobre sus propios hombros. Ahora Lucas y Marcos sueltan otra frase extraña. Decía venía del campo. Eso puede sonar irrelevante, pero piénsalo. Jerusalén en Pascua estaba llena. Muchos peregrinos se quedaban en las afueras o en zonas cercanas. Entonces venir del campo encaja. Simón venía entrando posiblemente desde las afueras, desde donde se hospedaba o regresando a un lugar. No venía buscando a Jesús, venía a su día normal. Y ese detalle abre una idea fuerte. Simón no buscaba al Señor, pero el Señor se cruzó en su camino. Y esa es una de las verdades incómodas del texto. Hay momentos con Dios que no comienzan con un deseo, comienzan con Él interrumpiendo mis planes y mi camino. Pero déjame detenerte aquí solo un segundo. Si este tipo de historias te interesan y te hacen pensar, si te obligan a releer textos que creías conocer, entonces este canal es para ti.
Aquí no estamos contando historias bonitas, estamos entrando a los espacios que el texto no suaviza. Así que si quieres seguir explorando a personajes que la Biblia menciona, pero casi nunca explica, suscríbete, porque este video no es un video aislado, es una serie, y lo que viene después pesa todavía más. Ahora sí, regresemos. A continuación, este texto se pone brutal, porque Lucas dice que le pusieron la cruz encima a Simón para que la llevara tras Jesús. No solo una metáfora bonita, es literal. Simón caminó detrás del condenado, y si tú conoces el mensaje de Jesús, eso suena familiar. Tomen su cruz y síganme. Ahora, cuidado, el texto no dice que Simón se convirtió al cristianismo aquel día. Eso sería especular. Lo que sí muestra es que Simón encarna físicamente una escena del discipulado, aunque haya sido obligado. Y eso incomoda porque rompe un cliché religioso, que el discipulado no siempre empieza con un yo quiero, a veces empieza con una experiencia que no te esperabas. Ahora volvamos a la pista inicial. Marcos dice Simón, el hijo de Alejandro y Rufo. ¿Por qué decir esto? La fuente lo explican de forma simple. Si Marcos menciona a esos hijos por nombre, es probable que fueran conocidos por la comunidad que leyó el Evangelio. De ahí viene una conexión que se ha propuesto muchas veces. Pablo en Romanos 16 saluda a un tal Rufo y a su madre con un afecto personal muy fuerte. Eso ha llevado a muchos a pensar que puede tratarse del mismo Rufo de la familia de Simón. Pero no podemos afirmar con certeza absoluta que sea él, porque el nombre Rufo existía y podría haber más de uno. Pero el hecho de que Marco lo mencione sugiere como mínimo que esa familia había sido conocida por la iglesia de aquel tiempo. Entonces el punto no es resolver el misterio con seguridad. El punto es ver que el texto está insinuando algo interesante, que ese encuentro forzado con la cruz no se quedó solamente en aquel día en el camino. Ahora, antes de seguir, necesito explicarte algo importante. ¿Qué es un osario? Un osario no es una tumba común, es una caja de piedra. Y en tiempos de Jesús, especialmente en el judaísmo del Segundo Templo, la forma normal de enterrar a alguien era así. Primero el cuerpo se colocaba en una tumba familiar, se dejaba allí hasta que la carne se descompusiera por completo, y meses después, la familia regresaba, recogía los huesos y esos huesos los colocaba dentro de una pequeña piedra. Eso era un osario. ¿Por qué hacían esto? Es porque creían en la resurrección futura. Los huesos no eran olvido, eran espera. Ahora viene lo clave. Muchos osarios tienen nombres inscritos y a veces solo un nombre, a veces el nombre del padre, a veces el lugar de origen. Y gracias a eso, los arqueólogos pueden conectar nombres bíblicos con personas reales, con familias reales y con historias tangibles. Y aquí entra un dato que a mí me encanta porque baja la Biblia al suelo arqueológico. Hay un hallazgo arqueológico reportado en el Valle de Cedrón con osarios del periodo anterior al año 70 y uno de esos osarios llevaba una inscripción bilingüe que se lee como Alexandros, hijo de Simón, con una abreviatura que se interpreta como los Cirineos. Otra vez, esto no era para decir caso cerrado, lo tenemos. La fuente misma lo presenta como algo altamente probable, no como una certeza matemática. Ahora sí, el golpe teológico pero sin rodeos. La Biblia lo dice de forma muy clara. Simón estaba en el lugar oportuno, en el momento oportuno. No lo esperaba, pero Dios estaba moviendo las circunstancias. Y ojo, eso no hace bonito lo que pasó. Fue injusto, fue violento, fue humillante. La providencia de Dios no convierte el mal en bueno. Lo que hace es mostrar que el mal no tiene la última palabra. Simón no llevó su cruz, llevó la de otro, y eso lo vuelve un espejo. Porque hay gente que quiere fe sin carga, seguimiento sin costo, cristianismo sin vituperio, pero el texto no te deja. El texto te pone un hombre real, empujado por Roma, caminando detrás de Jesús y te dice, ahora míralo. Y yo cierro con esto. Simón aparece solo un momento, pero ese momento lo marca para siempre. Porque la pregunta no es si tú te ofrecerías a cargar la cruz. La pregunta es más incómoda. La pregunta es, ¿qué haces cuando Dios no te pide permiso y te prueba con el peso de una carga? Porque hay días que tú planeas simplemente adorar y terminas mirando de frente al sufrimiento. Y a veces sin querer, caminas detrás de Jesús. En el siguiente video, vamos con otro olvidado. Pero esta vez no es un hombre que cargó un madero. Es un hombre que cargó una decisión que partió la historia en dos. Nos vemos pronto.